Dios une a la persona indicada. Después ya sigue los procedimientos terrenales. ¿Cuáles son los procedimientos terrenales? Tiene que ir al registro civil primero. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí en matrimonios tenemos nuestro acta de matrimonio. Yo lo tengo y yo sé que ustedes lo tienen también. Y cuando alguien tiene eso, ya no está en unión libre. O sea, hablando de lo que es la ley terrenal. Pero lo primero que tenemos que entender es que Dios nos unió. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a continuar porque parece que no están de acuerdo. Gloria a Dios. Y dice ahí, notemos que es una sola carne. Ya no son dos. Y tal vez usted puede decir, pero ¿por qué ando yo aparte? Y aparte mi hombre, si ya no somos dos. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios dice ya no son dos, es parte de tu cuerpo. Es tu cuerpo, es tu carne. Y ya cuando hablamos de carne, cuerpo, que es parte nuestra, ¿y qué es lo que sigue? Amar. Amor. Gloria a Dios. Vamos a continuar, gloria al Señor. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 7, son los procedimientos, mis amados hermanos. Primera de Corintios 7, versículo 10. Dice el versículo 10, el apóstol Pablo hablando a los hermanos de Corintios, y está hablando a nosotros en esta tarde. A los casados instruyo. ¿Sí dice así, mis amados hermanos? No yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar su marido. Versículo 11 dice, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Gloria a Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, mis amados hermanos, solamente está confirmando lo que dice el Señor. Porque dice, a los casados instruyo. No yo, dice, sino el Señor, que la mujer no debe dejar a su marido. Gloria a Dios. Ya versículo 11 dice, pero si lo dejan, quede sin casar. Mis amados hermanos, hemos tenido la oportunidad de hablar esta palabra a las personas que tienen problemas en su matrimonio. Hay algunos que les gusta discutir por esto. Dice, en una ocasión mi amada esposa me cuenta algo de lo que ella tuvo la oportunidad de platicar con alguien. No, dice, ¿por qué no? Si una pareja está mal, y pues se tiene que separarse y unir con otra persona. Bueno, pues gracias a Dios mi señora dice, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. No, pero es que no se puede. Dice, si tú no vives bien con tu pareja, pues se tiene que dejar. Pero aquí dice claro el apóstol Pablo, si lo deja, quédense sin casar. Ahora,
Ahora la pregunta, mis amados hermanos, ¿por qué ese matrimonio está mal? ¿Por qué vive mal? Es porque Dios no está ahí. Dios no es el que gobierna ese matrimonio. Por eso están mal. Pero preste atención, mis amados hermanos. Esto sucede con los que se congregan en un lugar donde recibe la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender esto, mis amados hermanos. Porque sí pueden asistir, sí pueden congregar, pero si Dios no está en su mente y su corazón, Dios no es el que gobierna su matrimonio, no van a estar bien. No van a estar bien, porque Dios no está ahí. Pero la consecuencia aquí es que si alguien deja a su mujer o su marido, dice el 12, pero si los demás, ¿sí estoy bien? No, perdón, el 11. Pero si lo deja, quédese sin casar. Y da una instrucción ahí, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, hay correconciliación. Si alguien no quiere quedar solo o sola sin casarse, pues hay que reconciliar, unir, arreglar. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Es tan importante entender esto, pero gracias a Dios que los matrimonios que están aquí no hay problema. Bueno, hay cosas, ¿verdad? Porque no existe un matrimonio perfecto. Pero si hay cosas que no están de acuerdo, pero con la ayuda de Dios podemos salir en eso. Con la ayuda de Dios. Mis amados hermanos, lo que tenemos que entender aquí es si hay problema, si en un matrimonio hay un problema, lo más importante es buscar ayuda. Buscar ayuda. Alguien, siempre Dios va a poner a alguien que te pueda ayudar. Especialmente nosotros como pueblo de Dios que estamos aquí. Si algo te puede ayudar hablando de lo que es matrimonio, si no puedo, está aquí nuestro hermano, está otro hermano. Lo que podemos ayudar uno a nosotros, vamos a dar instrucción, consejos. ¿Qué es lo que podemos hacer para no estar estancados ahí con ese problema, con ese detalle que tiene cada matrimonio? Buscar ayuda. Primeramente pedir a Dios, clamar a Dios. Dios va a poner a alguien que te dé la instrucción. ¿Qué debes hacer para que tú vayas superando tu problema? Alguien dijo, no puedes, si tienes montones de problemas en tu matrimonio, y si hablamos de la reconciliación, no puedes, si quieres construir algo nuevo, no puedes tener montones de escombros ahí donde ya estuvo algo, donde ya había algo, y querer edificar algo sobre esos escombros o sobre esa basura, no se puede. Lo que tiene que hacer es limpiar ese lugar para empezar a edificar. Y así es un matrimonio, mis amados hermanos. Lo más importante es sentar y ver qué es lo que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Bueno, como matrimonio, pues la mujer es que esto, y nosotros vemos también, ok, bueno, vamos a perdonarnos, yo te perdono, tú me perdonas, vamos a limpiar todo, olvidar todo esto, vamos a empezar. Pero hay que poner a nuestro Dios primero. Y si no se puede, porque muchas veces, mis amados hermanos, en un matrimonio ya cuando el problema está y no se puede hablar, y tiene que buscar ayuda. Pero como dice, mis amados hermanos, lo que ya he hablado, hace ya más de un mes que hablé sobre el juzgar. Entonces, entre nosotros hay personas que nos pueden ayudar. Hay personas que nos pueden ayudar. Por eso tenemos que pedir ayuda, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios que aquí no hay un problema tan grande para eso. Pero, mis amados hermanos, tenemos nuestros hijos. Vamos de aquí a 10 años, ya van a ser adultos ya.
¿Y quiénes son los que van a dar consejo? Pues los padres, madres, son los primeros que están para orientar algo a los hijos. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Gloria a Dios, pero aquí simplemente hay un consejo. Hay un consejo, qué es lo que se debe hacer. Vamos a continuar, gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, en el versículo 22. Mis amados hermanos, estoy yendo lo que es el procedimiento. ¿Cómo Dios estableció al principio? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y luego así voy, mis amados hermanos, y espero, ¿verdad? No quiero decir que todo lo que estoy hablando en esta noche es todo. Hay muchas cosas que debemos de aprender. Pero en esta tarde estamos recibiendo la palabra del Señor. Esos son los procedimientos. Gloria al Señor. Versículo 22. ¿Estamos, mis amados hermanos? Jóvenes, busque por favor. Busque, es importante que tú aprendas, que vaya preparando. Gloria al Señor. Dice el versículo 22. Las mujeres estén sometidas a su propio marido como el Señor. Aquí, mis amados hermanos, vemos la primera instrucción. Dice, las mujeres estén sometidas a su propio marido. Bueno, aquí está hablando a todas las hermanas, a todas, porque este mensaje es para todas. Amén, hermanas. Amén. O no hay amén, dice el hermano. Esto es una enseñanza, mis amados hermanos, es un mensaje. Eso le va a servir para usted. Bueno, si ya le ha servido porque usted ya es una persona adulta, ya sabe lo que tiene que hacer. Esto es lo que ustedes tienen que aprender y ayudar a los jóvenes. Como dice la palabra de Dios, las ancianas deben de ser ejemplo en las doncellas. Gloria al Señor. Versículo 23 dice, ahora la pregunta es, ¿por qué las mujeres deben de someter a sus propios maridos? Ya versículo 23 les da la respuesta, dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Gloria a Dios. Nosotros, los maridos, somos cabeza del hogar, cabeza de la mujer. Y luego, ¿qué dice ahí? Gloria a Dios, se ríe mi esposa, pero no sé de qué ella está pensando. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es el cabeza de la iglesia. Todos nosotros que somos la iglesia. Ahora aplicando lo que habíamos leído anteriormente, nosotros los hombres somos cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir cabeza? Cabeza es tener autoridad, responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos autoridad en nuestra casa. Somos señor de nuestra casa. Yo no puedo llegar a mandar casa de alguien porque no soy el cabeza ahí. Cada hogar tiene un cabeza. Y ese es el que tiene control en su casa. No toque esto porque es mío. No. O sea, dando orden a la familia, a los hijos, a las hijas. A lo que dice el hombre, la mujer también tiene que respetar lo que dice el hombre. Porque dice al versículo 22, las mujeres estén sometidas a su propio marido. Eso es obedecer. Gloria al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Nosotros, la iglesia, somos cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo toma el Señor para darnos a conocer cómo debe de funcionar un matrimonio. Gloria a Dios. ¿Están aquí mis amados hermanos? Gloria a Dios. Versículo 24 dice: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, no preste atención ahí, hermanas, también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Dice el apóstol Pablo, así como la iglesia está sujeto a Cristo. Y luego la instrucción para las mujeres, las hermanas, es: también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Hermanas, gloria a Dios. ¿Qué es en todos? Todo lo que el hombre dice, las hermanas, esposas, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Pero, mis amados hermanos, hermanas, ¿qué es lo que pasa? En nuestro tiempo, antes no. Yo, mis amados hermanos, a mi tiempo, cuando era yo niño, miraba yo las parejas de ya abuelitos, algunos ya no están. Era hombre, ¿cómo se puede decir? Machismo. La mujer lo tiene que hacer, si no hay golpe. Así era antes. Así era antes, pero las mujeres tenían que hacer lo que decía el hombre, por la buena o por la mala. Pero ahora, lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, no es así, sino que las hermanas tienen que sujetar al marido por amor. Porque, ¿por qué lo haces? Lo haces por amor. Porque amas a tu pareja, por eso lo haces. Gloria al Señor. Todo lo que yo puedo hacer a mi esposa es porque la amo. Pero una de las cosas, porque aquí está hablando, mis amados hermanos, muy importante entender esto, quiero que lo entiendan. Lo que dice el versículo 24: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a su marido en todos. Así, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestro tiempo? A veces los maridos dicen, o los hermanos varones dicen: hazme esto, mi amor, quiero esto. Y se puede escuchar: ¿por qué tú no lo haces? ¿Qué tú no lo puedes hacer? Antes, las mujeres, no podían decir nada. Pero ahora, ¿por qué las mujeres tienen que decir al hombre? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ya no hay respeto. Posiblemente puede decir: por amor estamos, pero tiene que existir el respeto. El respeto. Cuando se pierde el respeto, mis amados hermanos, suceden muchas cosas. Pero antes, cuando se conocieron, ¿qué es lo que hacían? Hacíamos, ¿verdad?, actuar lo mejor que se pueda, ¿verdad? Tener mucho cuidado de no decir cosas porque se va a molestar o algo. Pero porque ya después, cuando la persona se gana la confianza, después se pierde el respeto y ya no se sujeta.
¿No ha escuchado eso? ¿No ha visto eso, mis amados hermanos? No, así es. Quiero que sepan que eso sucede. Sucede. ¿Y por qué razón el Señor nos quiere hablar en esta tarde? Que no haya eso en cada hogar. Que haya respeto, que haya amor. Mis amados hermanos, ¿por qué razón? Porque están tus hijos y te están mirando. Los hijos, muchas cosas aprendí de mi casa, donde yo crecí. Aprendí lo que estaba haciendo mi padre. Y muchos de los, bueno, no sé ustedes, pero yo empecé a aplicar de lo que aprendí de mi padre. Buenas, no, malas. Malas. Por eso, mis amados hermanos, tomemos conciencia de que lo que hacemos en nuestro hogar, nuestros hijos lo aprenden, nuestras hijas lo van a aprender. Gloria a Dios. Por eso es tan importante ir a la palabra, que se tiene que respetar, sujetar, someter, obedecer. Por amor. Gloria al Señor. Vamos a continuar ahí. Ya el 25 está para nosotros los varones. Dice el 25: maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. La instrucción está en nosotros, los varones, que tenemos que amar a nuestra esposa. Mis amados hermanos, si usted ama a tu pareja, ¿qué es lo que tú haces cuando ella se siente mal? ¿Qué es lo que hacemos cuando nuestra pareja se siente mal? Hablarle bonito. Hablarle. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque hay muchas cosas que hacer. Depende. Depende de qué tiene. Si tiene hambre y no quiere cocinar. Llevarla para comer. Gloria a Dios, ya hay ruido ahora sí. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, como dice nuestro hermano, depende. Eso es cierto, pero siempre se tiene que hacer algo. Siempre. Primero preguntar qué siente, qué tiene, cómo se siente. Y ya después tienes que hacer lo que es necesario porque la amas. Hay que conocerla. Yo creo que como ya hay varios hijos, yo creo que ya la conocemos. No, hay gente que no se comprende. Bueno, pero no vamos a entrar en otro detalle, vamos a ir a la palabra. Hay que amarla. Eso es lo que dice en la instrucción: maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego está la instrucción aquí: así como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella. El Señor, mis amados hermanos, se entregó en la cruz y derramó su sangre, murió por amor a nosotros. Hizo un sacrificio por nosotros, que somos la iglesia. Ahora, aplicando esto al matrimonio, a los matrimonios, cada varón está dispuesto de sacrificar su vida por amar a su esposa. Hace poco escuché un hermano predicador, le preguntó a la congregación, señaló a alguien, dice: ¿tú, hermano, estás dispuesto de amar a tu mujer si llegara a pasar algo? Yo creo que el hermano respondió sí. Y el hermano dijo: es fácil decir sí porque ella está bien ahora, pero el día cuando esté en una situación, ahí se va a mostrar realmente si vas a hacer lo que tienes que hacer. Mis amados hermanos, me gozo de hablar esto porque, como estaba diciendo, es lo primero que había en mi corazón al principio. En la autografía del hermano Efraín, el anciano, pastor anciano, ahí dice, él cuenta de que su esposa, a pesar de que ella no podía caminar porque ella estuvo enfermo un tiempo, él así él llevaba
su esposa donde quiera que él iba a predicar. Donde quiera que él llegaba, ahí ya estaban las hermanas que tenía que cuidar la hermana anciana. ¿Por qué él lo hacía? Él lo hacía por amor. Ese es un ejemplo que uno debe de aprender, mis amados hermanos. Porque puede ver al que decir, mejor te quedas en la casa, yo me voy porque tener la libertad de caminar, llevar sus cosas, pero el hermano anciano cuenta de que así estaba enferma su esposa, la esposa de él, y la llevaba donde quiera que iba. Eso es un ejemplo debemos de seguir. Por eso, mis amados hermanos, gracias a Dios que ahora estamos bien. Bueno, yo, mi esposa, estoy bien. Yo veo que ustedes están bien. Pero no sabes lo que puede pasar de aquí 15, 20 años. No sabes lo que puede venir. Pero si realmente, mis amados hermanos, podemos aprender lo que hizo el Señor por nosotros, que somos la iglesia, y ese mismo es lo que debemos de hacer a nuestra pareja. Cuando haya una situación difícil. Gloria al Señor. Vamos a continuar ahí la escritura, mis amados hermanos. Leí 24, ¿verdad? No, 25. Ya 26 dice: el Señor lo hizo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Ese es lo que hizo el Señor. Para que seamos santificados como iglesia, habiendo purificado por el lavamiento del agua. Bueno, ya aquí está hablando podemos hablar del bautismo, pero no solamente del agua, sino que por la palabra. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué tiene que ver esto con un matrimonio? Con un matrimonio, pues tienes que, como dice nuestro hermano, tienes que preguntarla, hablarla, tratarla. Si es posible, la tienes que bañar, la tienes que alimentar. Muchas cosas, pero gracias a Dios, mis amados hermanos, que estamos saludables, estamos sanos, ¿verdad? No nos hace falta nada. Cada quien, ¿verdad? Hace su necesidad, se baña, hace todo porque está bien. Pero si llega un momento difícil, entonces nosotros los maridos debemos de aplicar lo que dice aquí. Gloria al Señor. Aleluya. 27 dice, no, perdón, ya leí, ¿verdad? Ayúdenme, mis amados hermanos. 27. A fin, dice, de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Gloria al Señor. Es lo que hizo el Señor, ¿verdad? Para que seamos una iglesia santa, limpio, por la palabra, por el agua. Ahora, mis amados hermanos, esto me da a entender que no tenemos derecho de dañar a nuestra pareja. No tenemos el derecho, no tenemos la autoridad parte del Señor de maltratar, sino que nosotros los maridos debemos de cuidarla, como hizo el Señor con la iglesia, que somos nosotros. Gloria a Dios. Ahora, mis amados hermanos, yo no sé, pero cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestra manera de vivir. Yo doy muchas gracias al Señor por mi esposa. Ella se levanta toda la mañana a hacer mi taco. Toda la mañana. No hay ni una mañana que ella diga, ahora sí no tengo ganas de hacerlo, vete allá, pase la tienda. No ha habido ni un día. Dios es testigo. A pesar de que ella trabaja. Ella trabaja, pero Dios es testigo. Hay ocasiones que yo digo, si no tiene ganas, mi amor, de levantar, paso ahí a la tienda. No. Aunque sea una, pero lo tienes que llevar. Doy honra y gloria a nuestro Señor Jesús por eso. Si ustedes, hermanas, trata a tu marido así, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.
Pero si no, quiero que sepa que nunca mande tu esposo sin conmigo. Yo no sé qué puedes hacer, pero hermanas, háganlo. Y también nosotros, los hombres, mis hermanos, mi señora se levanta antes que yo y ella hace lo que tiene que hacer. Yo me levanto y si es una taza de avena, lo tengo que servir. Si es una agua, si es un té, ya está hecha, nomás lo tengo que servir. Eso es lo que yo hago. O si ella dice, quiero un licuado, yo me levanto y hago un licuado, pero ya tiene rato que no he hecho eso. Se ríe mi esposa y a lo mejor piensa, no es cierto. Dios es testigo, mis hermanos. Yo no estoy aquí para engañarlo ni para nada de eso. Solamente estoy hablando la verdad, lo que yo vivo con mi esposa. Pero yo hablo de ella porque nunca he ido sin noche. Nunca. Gloria a Dios. Ahora si voy a estar en una dieta, entonces ese acuerdo de nosotros los dos. Si voy a estar en una dieta, vamos a cambiar algo. Entonces ese acuerdo los dos, ok, ella está consciente de que no voy a llevar, pero sí voy a llevar otra cosa, o frutas, verduras, lo que sea, pero ese acuerdo nosotros los dos. Gloria al Señor, aleluya. Mis hermanos, dice el 28, así también debes, aquí leímos lo que el Señor hizo por nosotros, que somos la iglesia, pero se aplica a los matrimonios. Así también debes amar. ¿Cómo dice, mis hermanos? También deben amar a los maridos. Así también deben amar los maridos a sus mujeres. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Gloria a Dios. O sea, exactamente lo que hizo el Señor con la iglesia, eso es lo que debe hacer. ¿Quién? El marido. ¿Al marido? No, a los maridos. ¿Los maridos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así también deben amar los maridos a sus mujeres. Esto va para todos. Para todos. Alguien decir yo no, pero aquí es para todos. Esta enseñanza es para todos. Porque dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué, mis amados hermanos? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si alguien aborrece a su mujer, eso no indica que no se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque es parte de su cuerpo. Se aborrece a sí mismo. Se aborrece a sí mismo. O sea, dice, yo amo a mí. No, es mentira. Si tú aborreces a tu esposa, entonces no te amas a ti mismo. ¿Por qué? Porque es parte de tu cuerpo, de tu carne, de tu cuerpo que Dios unió. Gloria al Señor. Vamos a avanzar, mis amados hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Ahí va a ser la última escritura, mis amados hermanos. Y terminamos. La verdad es que estoy contento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahí donde leímos Efesios, habla de las mujeres y habla de nosotros los hombres, ambos, de los dos. No, aquí no va a decir, ¿por qué tanto habla de la mujer y los hombres? Nada, no. Ahí se habló de los dos. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 3. ¿Ya estamos aquí? Amén. Vamos a dar lectura, el versículo 1 al 6 es para las hermanas, las esposas, las mujeres. Dice el versículo 1, presta atención, mis amados hermanos, hermanas. Asimismo, esta instrucción es para las hermanas. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta
a vuestro marido. De modo que si alguno de ellos son desobediente a la palabra, puedas ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Gloria al Señor. Mire, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestro marido. ¿Alguien entiende eso? Gloria a Dios. La instrucción del apóstol, ayúdeme, Pedro, es para las hermanas. Está sujeta. ¿Qué es el estar sujeta? Esta instrucción es para un lugar público, mis amados hermanos, donde hay gente que te observe, que te mire. Pero mis amados hermanos, hermanas, es tan importante practicar esto en la casa cuando estés solo. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque es una disciplina. Desde nuestro hogar debemos de aprender esto, porque si no lo aprendemos, cuando estamos en un lugar público, automáticamente caemos en ese error. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina. Pero la instrucción es que las mujeres tienen que estar sujetos a vuestros maridos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede entender esto? Cuando está en un lugar público, tiene que respetar a tu esposo. Respeto. Lo que él diga es lo que se va a hacer. Y tú nomás obedece. Pero muchas veces, mis amados hermanos, vamos en un lugar. Está bien los que no están en la casa del Señor, los que no son del Señor, está bien. Pero, ¿qué pasa? A los que no tienen la palabra, a los que no tienen a Dios, hay algunos que tienen buen ejemplo. Pero lo más triste es cuando nosotros nos congregamos aquí cada día de culto y vamos en un lugar público y la gente, pues recuerde que somos la luz, somos la sal. Y cuando vamos al lugar público y la gente nomás nos está observando y luego la mujer dice, ya vámonos. Y el hombre dice, calma, ahorita ya vamos. Y la mujer empieza a hacer su berrinche y esto y el otro. Eso no va a ayudar a las personas que no creen la palabra. Nada. ¿Por qué? Porque dice que ellos, si las hermanas, si tu comportamiento es bueno, vas a ganar esa persona que no cree la palabra. Eso es lo que dice aquí. Gloria a Dios. Es fuerte, pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Es bien para ustedes, para todos. Si no lo voy a decir para quedar bien con ustedes, hermanas, voy a quedar mal con el Señor. Gloria a Dios. Dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestro marido. Note lo que dice ahí. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra de Dios. Aquí dice a la palabra, pero se refiere a la palabra de Dios. Pueda ser ganado sin palabra algunas por la conducta de sus mujeres. Vamos a ganar otra persona que no crea la palabra de Dios por la conducta de ustedes, hermanas. Pero ¿qué pasa si en un lugar público dice ya vámonos porque ya, o nos ponemos una cara así? ¿Cómo vamos a ganar a esa persona? Yo lo he hablado con mi esposa. Señora, esto se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ha habido momentos
Dios lo sabe y nosotros también podemos recordar cuánto pasó y por qué pasó. Y es tan importante tratar eso. Porque si no empezamos a mejorar, mis amados hermanos, eso nos puede llevar a la perdición. Otra vez, volviendo a los hijos. Gloria a Dios. Había dicho, mis amados hermanos, que si tardamos más, vamos a tardar. ¿Por qué razón? Porque es tan importante este mensaje. Gloria al Señor. Preste atención. Gloria al Señor. Dice versículo 2. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Gloria a Dios. El Señor, mis amados hermanos, no es yo. No es lo que yo quiero. Si ustedes hacen esto, ustedes le van a agradar a Dios. Ustedes lo van a hacer para tu bien, para tu esposo, y eso es lo que agrada a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 3. Note lo que dice ahí. Y que vuestro adorno no sea externos. Que tu adorno no sea de afuera. Pero tampoco quiere decir que no te arregles. Te tienes que bañar, te tienes que cambiar, te tienes que vestir decorosamente bien. Pero aquí lo importante es y que vuestro adorno no sea externo, peinado ostentoso, joya de oro o vestidos lujosos. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque hay lugares, hay hermanas que se preocupan más de lo afuera que lo de adentro. O sea, quiere arreglar su cabello, quiere llevar joya, quiere vestir vestidos más caros. Todo eso tiene que ver. Pero que no sea eso, dice el apóstol. Dice el versículo 4. Sino que sea el yo interno. O sea, que tu corazón haya buenas cosas, consejo, palabra, a amar a tu marido. O sea, que tenga un buen corazón. Que tenga buen corazón. Sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible. Hacer lo bueno, mis amados hermanos, hermanas, eso es incorruptible. Gloria al Señor. De un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Esto es precioso delante de los maridos y es mucho mejor delante de Dios. ¿Y qué pasa cuando un matrimonio no entiende eso? A veces nosotros los hombres nos alargan la plática y hablamos, porque si vamos a un lugar planeado de visitar o hacer, ese es nuestro medio. Pero pues ahora sí que, hablando de las hermanas, posiblemente tiene algo que hacer y todo. Por eso es tan importante la comunicación. La comunicación, ¿sabes qué? Vamos a ir hasta tal hora y regresamos porque tengo esto y esto que hacer. Ya cuando se dio a conocer al cabeza, ya tiene que tomar control ahí. Pero cuando no se da de conocer, pues uno que va a saber, ¿no? Entonces, pues ahí empieza el problema. Pero ¿qué pasa? Ahí lo que podemos hacer es que no vamos a ganar almas. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Si vamos a estar en un lugar público, no hay respeto, no hay sujeción, no hay nada, entonces lo que no vamos a ganar un alma. Aunque vamos a regresar y hablar bonito, ya ellos miran lo que estamos haciendo. No vamos a ganar ningún alma así. Gloria a Dios. Versículo 5 dice: porque así también se adornaba en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujeta a su marido. Así ella tenía, así se adornaba. ¿De cuál? De interno, de corazón.
no de afuera, de adentro. Versículo 6 dice: así obedeció Sara a Abraham. Presta atención aquí, mis amados hermanas y hermanos. Así obedeció Sara a Abraham. Entonces, aquí nos da a entender que Sara se sujetó a Abraham. Gloria al Señor. Y vosotras, llamándolo Señor. Es tan importante entender esto, mis amados hermanos. Llamándolo Señor. ¿Cuántos de ustedes llaman Señor a tu esposo? ¿Cómo usted llama a su esposa, hermana Yolanda? Por su nombre. ¿Y usted, la otra hermana Yolanda? Por su nombre. Ok, Santo de Israel. Mejor no pregunto. ¿Saben por qué, mis hermanos? Es tan importante llamarlo Señor. Por respeto, porque se ama, se respeta. Por eso, esa palabra Señor tiene que ver mucho en hablando de lo que es respeto. Si usted respeta a tu marido, Señor, venga a cenar, a tomar algo, a hacer algo, Señor. Ahora sí, si va por nombre, no está mal. Ahora, ¿qué pasa? Alguien puede enseñar: hey, tú, chaparro. Sí, lo hemos escuchado. Hey, gordo. Flaco. ¿Qué quieres, negra? O sea, cada cosa que dicen ahí, mis hermanos, se pierde el respeto. Se pierde el respeto. Nos reímos, ¿verdad? Pero a veces así se empieza, de a poquito, se pierde el respeto. Por eso es tan importante que las hermanas respeten a los hermanos y los hermanos también. Ahorita vamos a ver esto. Gloria al Señor. Estoy leyendo el 6, ¿verdad? Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hija de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentada por ningún temor. Ustedes llegan a ser linaje de Sara si ustedes hacen bien. Dice la palabra. Gloria al Señor. Ahora, mis amados hermanos, de todo lo que se habló a las hermanas, toda la instrucción, las instrucciones para las hermanas, dice el versículo 7: y vosotros, maridos, igualmente. ¿Por qué dice igualmente? Hermanas, ayúdenme aquí. ¿Por qué dice igualmente? ¿Mande? De la misma manera. De la misma. De todas las instrucciones que se habló a las mujeres, ese mismo se aplica para nosotros los hombres. Pero viene agregado algo más aquí. Lo que no se habló a las mujeres, se agrega aquí. Presta atención a lo que dice. Y presta atención y anótelo porque te va a servir. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Y lo que agrega aquí es como con un paso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mira, lo que dice aquí, no debe de tratarla de una manera que no la lastimes. ¿Por qué? Porque nuestra mujer es más frágil. Mis amados hermanos, yo he entendido que muchas veces una palabra lastimamos las mujeres. Una palabra. Eso es lo que he aprendido ahora con la palabra de Dios. Antes no. Antes no, yo era el hombre animal. La verdad. O sea, no lo niego,
Dios es testigo, aquí está mi amada, y a veces nos sentamos y lloramos. Yo soy una persona que tiene corazón sensible. Cuando me acuerdo lo que hacía antes, mis hermanos, yo me pongo a llorar. Y ahí es donde ahora puedo dar cuenta, sí caigo en error, a veces digo cosas, no tanto, pero se nota cuando está lastimada. Entonces yo acerco y digo, perdón mi amor, perdóname. Hace poco, yo soy testigo, hace poco, yo le dije, perdóname mi amor. Mi esposa me dijo, ya no te perdono, pero no es algo que usted vaya a pensar algo grande. No, es una palabra. Pero ella me dijo, ya no te voy a perdonar. Ok, mi amor, pero la palabra de Dios dice que me debes perdonar 70 veces 7. Y solamente te he pedido una vez el día de hoy. Y ella no me dijo nada. No sé qué pensó, pero no me dijo nada. Pero yo siempre he aprendido, mis amados hermanos, pedir perdón a mi esposa. Si doy cuenta que estoy mal, tengo que pedir perdón a ella. ¿Por qué? Porque he aprendido lo que dice aquí, que ella es como un vaso más frágil. Gloria al Señor. Es lo que dice el 7. Puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera. ¿Sí? Gloria a Dios. No sé, pero la verdad es que yo normalmente es importante aprender esto. ¿Cuántos de, hermanos, varones, cuántos de ustedes, o sea, matrimonios, cuántos de ustedes se levantan en la mañana, va y hace lo que tiene que hacer y regresa y va a buscar a su esposa para que le dé un beso? Para que le dé, no para que le pida. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Bueno, si no lo hace, ¿cuántos de ustedes va y le da un abrazo a tu esposa? No lo hace. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, como dice nuestro hermano Alberto, ¿verdad? Depende, pero yo a mi manera, yo cuando voy y primero, es mi forma, es mi manera de pensar. Pues alguien va a decir, pero ¿cómo si estuvieron toda la noche abrazándole? Es diferente que tú te levantes, vayas, le das un abrazo, le das un beso a tu esposa, háblale, cómo ella se siente. Ahí doy cuenta, está de buen humor, está de mal humor. Yo conozco a mi esposa, yo la conozco. Pero así soy yo. Y no sé de ustedes, ¿verdad? No se puede aplicar de lo que yo hago a ustedes si ustedes no. Bueno, ustedes conocen a tu pareja. No te conocen. Y ahora sí, ese soy yo. Me gusta tratar a mi esposa. Y a veces uno quiere recibir lo mismo, pero es opuestamente. Dios nos hizo así. A veces queremos tratar a las personas y que nos traten, porque la palabra de Dios trata a tu prójimo como quiere ser tratado. Pero a veces no es así. Pero, pues, si Dios nos unió, ¿qué podemos hacer? O sea, ahora sí lo que tenemos que entender y respetar unos a los otros y seguir adelante mientras que haya vida. Gloria al Señor. No sé cuándo está enojado en esta tarde, en esta noche. Está enojado, ¿verdad? Sí, pues ¿qué puedo hacer si es la palabra de Dios? ¿Y cuándo están contentos? De Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, la verdad es esto, mira. Se tiene que decir porque es parte de Dios. Yo no sé, ustedes saben dónde le llegó bien, dónde le llegó mal, dónde dolió, dónde no dolió. Ustedes son los responsables de eso. Yo solamente les puse la palabra, es parte del Señor, y que sea de gran bendición para la vida de ustedes. Gloria al Señor. Ahora, mis amados hermanos, no sé cuándo vamos a volver. Ya tiene muchísimo tiempo que hablé de este tema, y hasta ahora, mis amados hermanos. Y como estaba diciendo, no es porque hay alguien que se va a unir, no, lo necesitamos. Gloria al Señor. Y voy a pedir que se ponga de pie. Y lo que quiero terminar es esto. Pueden pasar acá enfrente. Y yo quiero orar por ustedes.
puede tomarse la mano de tu esposa, y si algo tienes que pedir, si algo tienes que agradecer, hágalo, mis hermanos, porque si no lo voy a decir, voy a quedar con ese peso, pero lo voy a decir, ahí quedan ustedes, si lo hace o no lo hace, pero es una simple instrucción, ¿verdad?, que estoy dando. Entonces voy a pedir que pase mi esposa aquí, yo quiero estar con ella y quiero orar por ustedes, matrimonios, pase acá, gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces tomamos